A veces, las personas más fuertes nacen en medio del dolor más profundo, no porque quieran ser fuertes, sino porque no tienen otra opción. Así comienza la historia de Jefté, un hombre valiente, pero herido. Su nombre aparece en el libro de Jueces, pero su historia no comienza con gloria, sino con vergüenza. Jefté era un guerrero valiente, hijo de una prostituta. Eso era todo lo que muchos veían en él. No importaba su fuerza ni su coraje, lo único que importaba era su sangre. Su madre no era digna. Por eso, él tampoco lo era. Su propia familia lo rechazó. Sus medio hermanos lo echaron de casa con palabras que aún hoy pueden sentirse: tú no heredarás con nosotros, porque eres hijo de otra mujer. Y así, Jefté se fue, expulsado, humillado, marcado por algo que no eligió. Vivió en una tierra lejana entre personas indeseadas, formando un grupo de forasteros como él, fuera del sistema, fuera del hogar, fuera del amor. ¿Cuántas personas hoy viven como Jefté, condenadas no por lo que hacen, sino por de dónde vienen? Por un apellido, por un barrio, por una cicatriz familiar, por un pasado que no pidieron. Pero algo en él ardía, un fuego que ni el rechazo pudo apagar. Jefté seguía siendo un guerrero. Tenía algo que el mundo no podía negar. Dios veía más allá de su historia. Y cuando el pueblo entró en crisis, cuando el enemigo los amenazó, ¿a quién llamaron para liderar? A Jefté, el rechazado, el que nadie quería. ¡Qué ironía! El mismo pueblo que lo expulsó ahora clamaba por su ayuda, pero el dolor aún vivía en él. No es fácil sanar de una vida marcada por el desprecio. Y aunque Jefté aceptó el llamado, aún llevaba dentro el miedo de no ser suficiente, de no merecer, de tener que demostrar una vez más que valía algo. Fue con ese corazón herido que Jefté levantó una oración. No fue una oración sabia, fue una oración nacida del temor, una promesa desesperada que cambiaría su destino para siempre. Pero antes de hablar de su voto, detengámonos aquí. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas solo para ser aceptados? Hemos intentado negociar con Dios, creyendo que debemos pagar un precio para que Él nos escuche. Si me ayudas esta vez, te prometo que, si me sanas, si me das este trabajo, si me devuelves esa persona, es humano hacerlo. Pero es peligroso cuando creemos que necesitamos pagarle a Dios para ser escuchados. Jefté no entendía que Dios ya estaba con él, que su valor no estaba en una promesa dramática, sino en su disposición a obedecer y confiar. Pero la herida del rechazo no lo dejó ver eso, y así firmó con palabras una tragedia que ni imaginaba. Dios le dio la victoria. Los amonitas fueron derrotados, el pueblo fue salvo, pero la promesa quedó de pie. Y el momento más esperado se volvió el más oscuro. Cuando Jefté regresó a casa, con el corazón acelerado, con la emoción de haber vencido, la puerta de su hogar se abrió. Y quien salió corriendo a recibirlo fue su única hija. Su risa, su danza, su inocencia. Y en ese instante, el alma de Jefté se quebró. Hija mía, me ha destrozado. Pero no fue ella quien lo destrozó, fue su voto. Fue su forma equivocada de creer. Hay momentos en la vida donde el corazón se congela, donde el tiempo se detiene, donde todo lo que soñábamos se quiebra frente a nuestros ojos. Ese fue el instante en que Jefté vio a su hija cruzar la puerta. Ella bailaba, tocaba el tamboril, sonreía. La victoria de su padre era también su alegría. Salió a recibirlo como símbolo de honra, como hacen los hijos que admiran a sus padres. Pero Jefté no pudo celebrar. En su rostro no hubo risa, solo angustia, solo una sombra oscura cayendo sobre su alma. Hija mía, tú me has abatido, me has angustiado como nunca. Ella no entendía, y quizá nunca entendió del todo, pero sí entendió lo más importante, que algo grave estaba por suceder. Él le contó del voto,
del precio que había prometido, y ella, en un acto de fe, valor o resignación, respondió: «Si prometiste algo al Señor, haz conmigo lo que dijiste. Solo dame 2 meses para llorar». Y se fue, a llorar su juventud, a llorar su futuro, a llorar su vida interrumpida. Este es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. Muchos debaten si Jefté realmente la sacrificó como ofrenda física, o si la entregó al Señor para vivir una vida de celibato, sin matrimonio ni hijos. Pero más allá del acto, el dolor es real, la pérdida fue total, una joven inocente, entregada por una promesa nacida del miedo. Y allí está Jefté, el guerrero, el líder, el que venció enemigos, pero fue derrotado por sus propias palabras. No hubo fiesta, no hubo canto, solo duelo, solo silencio. La fe malentendida no solo hiere al que la practica, también lastima a los que ama. ¿Cuántas veces nuestros actos espirituales han dañado a otros sin querer? ¿Prometimos algo sin entender el corazón de Dios? ¿Impusimos sacrificios a nuestra familia que Dios nunca pidió? La tragedia de Jefté no es solo suya, es la tragedia de toda alma que ama a Dios, pero no lo conoce lo suficiente. Y sin conocimiento, sin sabiduría, la fe puede volverse un arma, no contra los enemigos, sino contra nosotros mismos. Hay dolores que no sanan con el tiempo, pero que nos enseñan a nunca más herir igual. La historia de Jefté no está en la Biblia por casualidad. No es solo una advertencia, es un espejo, un llamado a mirar con más cuidado cómo nos relacionamos con Dios. Porque lo más trágico de su historia no es el sacrificio en sí, sino la forma en que entendió a Dios. Jefté creyó que para recibir la bendición divina tenía que dar algo a cambio, un voto, un sacrificio, una prueba, como si el amor de Dios tuviera un precio que él debía pagar. Y aunque su intención no fue mala, su comprensión fue profundamente inmadura. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? La fe no es una moneda de intercambio. Dios no es un comerciante, no necesita promesas drásticas, necesita corazones sinceros. El miedo no puede ser la base de nuestra espiritualidad. Las decisiones tomadas desde el temor suelen tener consecuencias dolorosas. La fe verdadera nace de la confianza, no de la desesperación. No todo sacrificio es santo. Hay cosas que Dios nunca pidió. Y muchas veces entregamos lo más precioso, nuestra paz, nuestra familia, nuestra salud, creyendo que eso nos acercará más a Él. Pero Dios no se complace en ofrendas nacidas del desespero. Discernir antes de hablar es un acto espiritual. La Biblia está llena de ejemplos donde la sabiduría precede a la acción. Pero Jefté actuó primero, pensó después, y pagó caro. Dios desea obediencia, no votos peligrosos. Como dice en Miqueas 6:8, Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios? No pide que entregues lo que amas, pide que ames con humildad, pide que vivas con propósito y corazón limpio. Jefté no era un hombre malvado, era un hombre que amaba a Dios, pero no sabía cómo acercarse a Él con libertad. Y su historia nos recuerda que no basta con tener fe, necesitamos también entendimiento. Porque un corazón ardiente, sin dirección, puede incendiar lo que más ama. Después del dolor, de la tragedia y la reflexión, llegamos al final de este viaje, el renacimiento espiritual. La historia de Jefté no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay milagro de último momento, no hay rescate, no hay reversa en su voto. Pero sí hay una verdad que emerge con fuerza desde el silencio del dolor. No todo lo que brilla como fe viene del Espíritu. Y eso no es para condenarnos, es para liberarnos. Porque muchas veces creemos que la fe se trata de hacer grandes cosas para Dios, cuando en realidad la verdadera fe comienza cuando entendemos quién es Él realmente. Dios no es una fuerza que necesita ser convencida.
No es un juez que espera sacrificios para darte favores. No es un amo que exige que sufras para comprobar tu amor. Dios es Padre, y un Padre verdadero no desea el sufrimiento de sus hijos, sino su transformación. El verdadero rostro de la fe no es el sacrificio extremo, es la confianza profunda. La fe madura no negocia, no promete por ansiedad, no entrega por miedo. La fe madura descansa y obedece con amor. Jefté nos enseñó con su vida lo que no debemos repetir, y su historia nos pide que elevemos una oración sin condiciones, sin promesas apresuradas, una oración que diga, ya no quiero buscarte desde el miedo, quiero conocerte desde la verdad, no quiero prometer para convencerte, quiero obedecer para estar cerca de ti. Enséñame a tener una fe con raíces, no con impulsos. Y así cerramos este viaje, un viaje que no nos deja con respuestas fáciles, pero sí con una conciencia más despierta. Jefté no tuvo otra oportunidad, pero nosotros sí. Hoy puedes elegir una fe libre del miedo, una fe que no sacrifica tu paz, ni tus vínculos, ni tu alma. Una fe que no exige que muera lo que amas, sino que vivas en lo que realmente importa. Renacer con fe no es volver a comenzar desde el dolor, es comenzar por fin desde la verdad.